Good afternoon, everyone, and Buenas welcome. tardes a My name is Dan todos y Rundy. I'm a Senior Vice bienvenidos. Me llamo President Dan here at CSIS. Rundy y soy vicepresidente del Thank you senior for del joining us today CSIS. for a Gracias conversation por on estar con nosotros con investigating una conversación de revisitar counter-narcotics policy in the la Western política de Hemisphere. antinarcóticos en el Before hemisferio we occidental. formally begin, Antes de let's empezar review some formalmente, logistics. This hablemos de event will last logísticas. approximately Este 60 evento tendrá una minutes duración aproximada de following 60 panelist remarks minutos. and a Después moderated de los discussion. comentarios de If you have panelistas y una questions from the discusión audience, moderada, please submit your respondremos preguntas de la questions by audiencia. clicking on the Envíe sus Ask a preguntas haciendo clic en Questions link on hacer the event preguntas en vivo webpage or use de the la página Ask web del Questions evento o function in haga Zoom. las We will have funciones de hacer simultaneous preguntas en Zoom. interpretation, both Tendremos Spanish and English, interpretación available simultánea en during this español event. e inglés At the disponible bottom durante of este your evento. screen, En la please parte inferior de la pantalla de click Zoom, below the haga button clic that says en el botón Interpretation del and globo then terráqueo select the que dice language that interpretación you wish y to luego listen seleccione el idioma en el que desea to. escuchar. So again, good De afternoon. nuevo, Thank you buenas again for tardes. joining us today Gracias for a nuevamente por discussion on unirse a investigating nosotros hoy para una counter-narcotics conversación sobre la policy in the revisión de Western la política Hemisphere. antinarcóticos en el The hemisferio global occidental. consensus El on the need consenso to counter global illicit sobre la drugs necesidad de contrarrestar las drogas at the ilícitas se same está time, debilitando. we're Al confronting mismo surging tiempo, estamos threats, enfrentando particularly amenazas in the Western crecientes, Hemisphere, especialmente en el from hemisferio rising occidental, narcotics trafficking provenientes and del aumento de smuggle. tráfico y la producción At a de time when narcóticos. allies and En un partners momento en are que los more aliados y critical than socios ever, son más vitales que many nunca, political leaders, muchos such líderes as políticos como Colombia's Gustavo Gustavo Petro de Petro and Colombia Mexico's Andrés y Manuel Andrés Manuel López López Obrador, Obrador de have México softened han their policies suavizado towards sus illicit posturas drugs políticas and hacia las encouraged drogas new ilícitas y han conversations back calentado and nuevas forth in conversaciones my book sobre la on revisión general global de la overhauling política de drug drogas. policy. I think this is a mistake. Yo creo que este es un Illicit error. narcotics are a great evil. Es- There are los narcóticos son complicated un and hard, gran and flagelo, progress is son tan difficult. But complicados guess y por what? eso es difícil. Progress Pero ¿saben isn't qué? El built on progreso es fighting difícil global corruption. al We pelear don't talk la about corrupción global. legalizing Nadie habla de legalizar corruption. la corrupción Progress isn't global. built on El progreso es global difícil counterproliferation of nuclear en weapons. la No one proliferación talks de about las armas legalizing nucleares. nuclear Nadie weapons, habla even de, though these are de difficult legalizar las fights armas to fight nucleares, global aunque mass es life difícil illegal pelear narcotics. We continue to en fight estas against luchas them. como For el some narcótico, reasons, estamos and aún I think of así some apoyándolos. Por reasons, muchas, maybe algunas all razones, reasons, puedo pensar there algunas has been a razones, softening and a weakening ha habido of una the need to recommit debilitamiento, to ¿no? pushing Y tenemos back que against illegal narcotics. And that's why comprometernos we thought nuevamente it was en la lucha worth de debriefing los on this topic. antidrogas, Here at antinarcóticos. CSIS, because I feel Con strongly frecuencia en el about CSIS hablamos de this is esto why I porque yo participated in this meeting today. I'm me really siento grateful to the muy convencido de esto. panelists Estoy who are muy going to agradecido por los help us panelistas que nos van a ayudar unpack this really interesting a, topic, and it's a a very hablar de important este tema topic. y es muy So importante. we've got Entonces, several smart people that are tenemos going to a help us. varias personas Our que nos van a first ayudar. panelist El primero, is el Ambassador panelista es el Anthony Wayne. embajador Anthony Wayne Anthony goes by Ambassador Tony Wayne. Wayne. Ambassador Wayne is a El senior fellow embajador at Wayne es un asesor CSIS principal with the Project del on International CSIS Development, and he served sobre as prosperidad y diplomatic director desarrollo in y se desempeñó como 1975 diplomático to desde 2015. He's 1975 al currently also a 2015. policy fellow at the Actualmente Woodrow también Wilson es miembro de Institute políticas for públicas en el Centro Scholars. Internacional para He was Académicos the Woodrow U.S. Wilson ambassador to y Argentina fue también and embajador de Argentina, Mexico. He de was our México, quarterback on all of our assistance in y él Afghanistan, siempre nos facing ayudó military en affairs very well over Afganistán. there. He's a friend and a colleague, Es and un I'm so amigo y un grateful that colega Ambassador Wayne y is here today. le agradezco Then mucho we al have embajador por estar the aquí con person I nosotros. most admire in Una de las personas Washington, que yo admiro más Ambassador Ann Patterson. En Ambassador Washington es la Patterson embajadora currently serves Ann as a Patterson. position on the National Defense Actualmente es Strategy of the miembro de la United Comisión States, sobre la and then Estrategia de he's Defensa considered a Nacional para senior los fellow Estados at Unidos Yale y es miembro University. principal de She has an Kissinger en la amazing Universidad de Yale. career in Tuvo una Washington. secretaria She was assistant maravillosa en secretary Washington, for fue the secretaria International adjunta de Narcotics la Law Oficina de between the Asuntos periods of Internacionales de 2005 and Narcóticos y 2007. cumplimiento de la ley She is del a member of the 2005 al staff of 2007. fourth ambassadorial post. She's Tuvo un someone puesto muy I importante, listen to muchos puestos and admire, and importantes I'm de really embajadora, la grateful that she would escucho, take la time admiro out y of her estoy tan schedule agradecido to be with us today. que Finally, we haya have a new liberado friend of mine, su horario Admiral para estar aquí. Alvaro Un nuevo amigo Echandía que Duran. tengo es Admiral el almirante Echandía is Álvaro a Echandía recognized Durán. expert on the El role of almirante civil Echandía es un intelligence in reconocido a experto en el democracy papel de la and why we inteligencia should civil renew our en una commitment to democracia counter-narcotics. So he and I y are on the por qué same debemos page. renovar nuestro He's the compromiso proudest con la leader lucha the Acting contra Chief las has the drogas. highest A lo high-level largo de su positions, carrera, el almirante ha including Chief ocupado of Naval diversos cargos Operations of de Colombia's alto nivel, Gulf incluyendo Armada, jefe de Chief of operaciones navales de la Armada Counterterrorism Nacional de Naval Force, Colombia, Chief jefe of de Naval Estado Mayor Intelligence, de la Chief Fuerza of Naval de Counterintelligence Caribe y Intelligence, jefe de and inteligencia naval y Counterintelligence of jefe the del Armed Forces. conjunto
de inteligencia contra inteligencia militar de las Fuerzas Armadas, entre otros. Es un héroe, gran amigo de los Estados Unidos y ha enfrentado problemas muy peligrosos y ha hecho que su país prospere. Su país, Colombia, le debe mucho a- al almirante Álvaro Chandía y, como ustedes saben, esto es un problema colectivo.
Entonces pensamos que era importante tener una voz de un aliado para que esté en este panel. Estoy tan agradecido que los tres estén aquí hoy para hablar de este tema. Primero, embajador Wayne, le quería dar la oportunidad de hacer unos comentarios de apertura. Les doy la palabra. Muchas gracias, Dan. Es un gran placer estar aquí con estos colegas maravillosos para hablar de este tema. Primero, déjenme decir que queda claro por mucho tiempo que tenemos que tener un- una estrategia más ágil y más adaptadora, que se adapte más con respecto a la lucha antidrogas. Hemos creado muchas políticas que son contraproducentes y no es algo que queremos ver. Entonces, estoy muy contento de participar en esta comisión antidroga del hemisferio occidental cuando estaban emitiendo un informe y se los recomiendo a todos. Pero lo que me quedó claro fue que necesitábamos aprender nuevas lecciones. Eso no significa que no nos íbamos a alejar del tema, sino ser más inteligentes. Varias conclusiones se enfocaron en los Estados Unidos, pero necesitamos coordinar mejor con todas las agencias en los Estados Unidos. Estoy seguro que algunos de ustedes han visto eh, la el hecho de que varias agencias son responsables entre esta lucha. También tenemos una situación en la que lidiamos con compromisos con otros países, que compromisos que los países hacen que nosotros hacemos. Tenemos que hablar eh, de la demanda. Ahora, los Estados Unidos no está lidiando, una de las quejas que tenemos es que no está lidiando con la demanda, y escucho esto de México. Están, dicen ustedes, piden que hagamos todo esto, pero son los que nos compran eh, la droga y están financiando los cárteles. El problema del suministro y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda. Desde el lado de la oferta han tenido más de 40.000 millones de dólares en programas para ayudar a lidiar con necesidades de adicción, de recuperación. Y ese son los pasos necesarios y correctos. Lo que hacen es que nos da más credibilidad a los Estados Unidos para ir a otros países y decir, ¿saben qué? Estamos lidiando con la demanda, ustedes tienen que ayudarnos con el hecho del suministro o la oferta. Ahora, Anthony Tony Blinken estuvo en Colombia esta semana. Yo sé que escucharemos del almirante al respecto, pero estaban hablando de los elementos de lo que serían parte de un combate multifacético y el enfoque de los problemas de la violencia y de la necesidad de la extradición o el cumplimiento de la ley como herramientas necesarias en esta trayectoria. Yo creo que una parte de la política de los Estados Unidos tiene que lidiar con lo que nosotros llamamos a veces las, lo- las causas de raíz, ¿no? Que es la migración o el tráfico de drogas. Hay muchos espacios mal gobernados, con gente pobre, que de alguna manera pues se ve atrapada y se convierte en víctimas del narcotráfico. Entonces, It needs to be looked at, but that's a debemos ver long estos aspectos, pero es una estrategia a largo plazo. A corto plazo, tenemos que em, apoyar a las agencias policiales, a la extradición, a terminar con la impunidad, violaciones a los derechos humanos. Es algo que se ve en muchas partes del mundo, donde ocurre este flujo de drogas a gran escala. Entonces, el reto es que aunque tengamos el panorama general ya establecido que tenemos que lidiar con las causas de raíz y, y con la oferta y la demanda, pero tenemos que lidiar con la gente que está muriendo. Ahora, el fentanilo ha sido un problema que ha aumentado muchísimo en los Estados Unidos y hay muchas sobredosis. Y la violencia en los países como en Colombia y en México. Muchos de estos problemas pues se han visto
aumentados por los carteles. Queremos establecer este entendimiento con Colombia. Ahora, hace un año tuvimos un diálogo con respecto a la seguridad con México, que estaba enmarcando nuevamente este tema, y la idea era que ambas partes tendrían que comprometerse con programas sociales, pero también con cuestiones de justicia y también objetivos y planes de acción y con interdicciones. Ahora, a finales de esta semana tendrán otra reunión para ver dónde es que estamos, y lo que tenemos que ver y buscar es si hay evidencia concreta de progreso, porque una de las cosas que debemos hacer es medir los resultados, porque estamos hablando de la vida de las personas, y tristemente lo que hemos visto este último año es un aumento de el fentanilo, interdicciones de fentanilo. Entonces, esto obviamente no es algo que nos aliente mucho, pero tenemos que ver este éxito y tenemos que tratar de mejorar esta cooperación. Tenemos muchas voces en los Estados Unidos que dicen esta cooperación no está funcionando, tenemos que considerar utilizar las sanciones de una manera más eficaz para tener un desempeño más eficaz también. Pero voy a parar ahí. Muchas gracias. Gracias, embajador. Embajador Patterson, les doy la palabra. Embajadora. Ambassador Patterson. Embajadora Patterson. Yes, thank Está you very apagado el much. micro. Gracias. Thank you, Daniel. And Gracias, Daniel. Gracias por invitarme. Espero que empecemos un nuevo diálogo. Esto será para el bienestar no solamente de el beneficio de los ciudadanos americanos, pero también para la seguridad. Yo creo que la política en Latinoamérica ya se ha unido a los asuntos políticos. Ahora, con frecuencia, la violencia de la policía en contra de los menores y a pesar del aumento del gasto en tres cuestiones de tratamiento, 6,5% de adictos tienen acceso. Ahora, esto ha llevado a errores con respecto a la legalización, y piensan que la violencia desaparecerá, pero la frustración también está muy alta en Latinoamérica debido a la violencia y el crimen. Y es fácil establecer, echarle la culpa a los Estados Unidos, las políticas de los Estados Unidos, mientras que México y Colombia han aumentado su producción de la cocaína. Ahora, no le interesa a los Estados Unidos desde el punto de vista humanitario, estratégico y económico el hecho de que la democracia está retrocediendo en Latinoamérica. Ahora, yo creo que ha habido algo de éxito en reducir el éxito, reducido la violencia en Colombia. Y también se ha reducido algo el consumo de la cocaína, pero creo que se nos olvida que lo malo que estaban las cosas en Colombia, por ejemplo, en el 2000, y Colombia estaba a punto ya de ser un estado fallido. Yo sé que se cometieron errores, pero déjenme enfocarme en lo que funciona, porque yo creo que vale la pena tener una perspectiva nueva. El enfoque de los Estados Unidos era en restaurar la seguridad en los campos, no solo deshacerse de las drogas. Ahora, no iban a dejar los campesinos de cultivar la droga a menos que pudieran conseguir algo de seguridad. Por eso es que estamos ayudando a la oficina de la Fiscalía.
Ahora, algo que ocurrió más bien por accidente es que tenían la flexibilidad de los recursos para enfocarse en otras fuentes de violencia. Por ejemplo, los secuestros y también poderse unir a Colombia con los Estados Unidos para hablar de esos temas. Ya que ninguno de estos otros granjeros hubiera podido trabajar con ninguno de estos fiscales. Obviamente, la policía y el ejército implementaban la política, pero toma años para desarrollar la experiencia en manejo de casos, temas forenses y todas las habilidades que van con esto. Así que un elemento importante es la extradición a los Estados Unidos. Esto vino en Colombia después de 1977, después de años de debate, y ya que esto se disputó mucho en El Salvador y en México también y en otros países de Latinoamérica. Antes de que se hiciera la extradición en Colombia, muchos se presentaron y después de estas políticas exitosas costaron dinero, pero esto no es suficiente. La gente habla mucho y el embajador Wayne hablaba acerca de la violencia en México y que los Estados Unidos ha dado miles de millones de dólares, pero por lo que yo sé, los Estados Unidos gastó 20,000 millones de dólares en Colombia y un cuarto de esto en México, un país que tiene 3 veces más de población, y no es nada más de dinero de los Estados Unidos. Obviamente esto incrementa la presencia de la policía y todo esto, pero se necesita tiempo y no es mucho con lo que los Estados Unidos gasta. Y como cualquier otra política, requiere también otras estrategias y las ganancias se pueden reversar. Los Estados Unidos ha trabajado en Colombia por más de 20 años y la producción de cocaína, y ahora la producción ha llegado a los niveles de $2,000. Latinoamérica requiere más paciencia. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Le agradezco muchísimo esto. Gracias al admiral por esto. Muchísimas gracias. Yo sé que usted tiene una perspectiva multidimensional. Muchísimas gracias por invitarme. Ahora me gustaría empezar hablando acerca de la legalización. Yo creo que la legalización de esto de parte del gobierno normalmente tiene una metodología muy pobre de el tema. No es nada más una guerra y quién perdió la guerra, y no trata nada más de un problema social como problema social, sino que es un problema de seguridad nacional que tiene todos los componentes como cualquier otro tema o problema de seguridad nacional, pero debería de incluirse la ley en general y problemas de seguridad nacional y de salud como componentes, la opinión pública también, y cómo lidiar efectivamente con estos narcóticos. Yo creo que es un error y no es justo decir que la guerra de las drogas ha fallado, pero desafortunadamente el día de hoy hay una tendencia hacia esa dirección. Hay muchos líderes el día de hoy, especialmente en Sudamérica, hablando acerca de que la guerra ante las drogas se ha perdido, y creo que recientemente se ha llamado a una reunión en cuanto a la política en drogas a nivel internacional, y Petro argumenta que Colombia se ha convertido en una de las naciones más violentas en el mundo, pero él se rehúsa a decir que la legalización a las drogas puede traer un problema peor. Así que la legalización de las drogas no es
el camino correcto. Yo creo que muchas veces se tiene que mencionar esto. Se dice que el caos de una guerra se ha descrito como una tensión entre tres elementos principales: el gobierno, la gente y el ejército. ¿Quién es el gobierno en esta guerra? Los Estados Unidos con sus aliados, los Estados Unidos con los aliados y otros grupos más. ¿Y quién es la gente? Hay distintas culturas, organizaciones sin fines de lucro, con distintos planes y agendas y mucha gente. Y el ejército, que normalmente el ejército es la gente que está en el campo y expuesto a la corrupción y a la motivación para que no se creen estas políticas. Así que no es quién gana la guerra, no es una guerra fácil. Se dice que la estrategia es escoger las batallas correctas y las tácticas es ejecutarlas de manera exitosa. Creo que hemos ganado muchas batallas y creo que hemos perdido algunas también, pero si nosotros no escogemos las batallas correctas, esto no quiere decir que hemos perdido la batalla, así que tenemos que continuar trabajando hacia esa dirección. Ahora, hablando acerca de lo que dijo el secretario Blinken en Bogotá, yo vi de manera muy cercana lo que el presidente Petro decía y también vi un cambio ligero de su primer postura. Creo que la primera postura que él tenía era una postura para la campaña y ahora está hablando ya como gobierno. Por ejemplo, él el día de hoy, él argumenta que hay una guerra. Sí, hay una guerra y la guerra debe de continuar. La guerra a las drogas debe continuar, así que él está de acuerdo con esta guerra ante las drogas. Y él menciona que necesitamos una intervención marítima. Y a mí me gusta esto porque yo he estado trabajando durante muchos años tratando de encontrar recursos, porque el 90% de las drogas se envían por el mar. Así que ahora este gobierno está hablando acerca de esto. Inteligencia, está hablando acerca de la inteligencia y dice que la inteligencia necesita ser fortalecida y la guerra ante las drogas. Y esto es muy importante a todos los niveles de inteligencia. Tenemos muy buena experiencia y creo que tenemos que seguir trabajando hacia esa dirección y tal vez volver a pensar en algo para fortalecer esta inteligencia marítima. Y también él señaló la diferencia entre los narcóticos, que se divide en dos grupos. Un grupo que es los agricultores más pobres, que están divididos y que hay fuerzas que hacen que sigan cultivando las drogas. Y el otro grupo son los dueños reales de las drogas. Y él dice que estos dueños de las drogas reales normalmente son personas que están muy cerca del poder real. Y yo estoy de acuerdo con esto. Con mi experiencia, realmente hay un nivel alto de personas que tienen que ver con el gobierno, la política, que está involucrada con las drogas y no usan ni siquiera camuflaje o rifles, pero él realmente mueven todos los hilos que tienen que ver con las drogas. Así que creemos que es muy importante procesar a esas personas y también tener distintas fuerzas especiales internacionales para el lavado de dinero. El lavado de dinero es realmente un desorden y tiene mucho que ver cómo mueven las drogas. Tenemos que rastrear esto con inteligencia y con agencias que puedan administrar y manejar toda esa información.
Muchísimas gracias, Admiral. Y ahora voy a poner algunas preguntas. La primera es, yo escucho mucho acerca de la República de China como lo que se llama los precursores o bloques para construir fentanilo y otras drogas sintéticas. Y China también recientemente ha dicho que va a suspender la colaboración con los Estados Unidos en cuanto a las políticas de narcóticos. ¿Cómo es que el comercio de narcóticos ilegales interceptan esto? Y voy a empezar con usted, embajador, pero quiero que todos respondan a estas preguntas. Bueno, el flujo de fentanilo y otros opioides sintéticos vienen de México y la mayoría de estos se hacen ahora en México, pero con químicos que vienen de China, algunos de India, pero la mayoría vienen de China. Y hubo un momento en el que los ciudadanos chinos estaban cooperando con algunas regulaciones para poder llegar a esas compañías que producían los químicos, pero ahora esto no está claro, especialmente con la declaración breve que se hizo en China de que ya no van a cooperar en contra de estos narcóticos, porque obviamente están matando estas drogas a muchos ciudadanos y en este momento están fluyendo hacia México estos dos carteles, el de Sonora y el de la nueva generación de Jalisco, y están enviando todo esto a los Estados Unidos por México hacia los Estados Unidos con redes en las dos partes de las fronteras y esto se tiene que detener y la mejor manera para detenerlo es detener a esos precursores para que sea más difícil que puedan pasar estos químicos y esto es difícil obviamente porque siempre va a haber dinero de por medio, pero puede ser más efectivo desde la parte de China para controlar esos químicos en esas compañías y luego debemos de interceptar esos químicos mientras viajan hacia México y los convierten en pastillas y llegan a México y cruzan la frontera hacia los Estados Unidos y uno tiene que ser efectivo en cada paso por el camino. Y se supone que esta droga es letal y la gente realmente está creando este tipo de droga que cada vez se vuelve más letal y más fácil de producir y de transportar porque solo uno necesita pequeñas partes o gramos para poder suministrar a muchos usuarios. Embajador Patterson. Sí, en Latinoamérica yo estuve trabajando por 20 años y pude ver este tema recientemente y realmente he quedado impresionada por la participación de China y cómo lo ha expandido en los últimos 20 años y esto coincide también con la guerra a los terroristas y esta parte del mundo ha expandido esto y ahora realmente es una situación terrible, es un tema muy grande el de narcóticos y tenemos que volver a tratar de fortalecer las relaciones que se han atrofiado en los últimos años. Y voy a parar aquí. Admiral. Creo que China no tiene la disposición de colaborar y cooperar, porque ya como lo ha dicho usted en su ensayo, hay 160,000 compañías en China que producen componentes para hacer fentanilo, así que no les interesa realmente parar estas compañías químicas, así que desde esa parte se necesita manejar a un nivel más alto con sanciones, pero creo que a nivel operativo estoy de acuerdo con el embajador Wayne, de que la mayoría de las drogas viene a los Estados Unidos por México, por los carteles mexicanos y ellos producen las drogas y es muy sencillo y muy barato para ellos y de una manera muy rápida y lo envían a los Estados Unidos. Así que se necesita trabajar
muy de cerca con el gobierno mexicano y presionar mucho en cuanto a estas drogas. Porque, como decía yo normalmente, la guerra en contra de la marihuana es una guerra no muy grande, pero la de fentanilo es como la de la guerra de las galaxias, es enorme. Y tenemos que hablar acerca de esto porque realmente es algo que es una locura. Así que creo que necesitamos abordar esto con el gobierno mexicano y poner mucha presión en cuanto a esto, porque se necesitan pequeñas cantidades para crear un gran daño en la sociedad. Como 100.000 estadounidenses murieron el año pasado por sobredosis de drogas, es más que el doble de los que se murió en la guerra de Vietnam. 3 personas que yo conozco han muerto de sobredosis de drogas en los últimos 3 años y sospecho que la mayoría de los estadounidenses están en situaciones similares donde ellos están a un grado de diferencia o conocen a alguien que se murió de una sobredosis de drogas. Esto se ha vuelto un asunto ardiente y tenemos que tomarlo mucho más en serio. Alguien utilizó el término paciencia estratégica. Déjeme regresar a lo que dije en mi publicación y lo que dije al principio. Es que nadie dijo que hemos perdido la guerra en la corrupción global. Nadie ha dicho que hemos perdido la guerra en contra de la proliferación nuclear. Nunca he escuchado eso, nunca, jamás. He estado en este negocio por 20 años. Nunca he escuchado a nadie que diga, ya renunciamos a la guerra en contra de la proliferación nuclear o corrupción global. Son problemas dificultosos, difíciles que requieren paciencia estratégica. No están estos problemas de la misma categoría, pero creo que si llegamos a este mismo consenso en este tema, ¿ustedes creen que hay un marco más productivo para enfocarnos en esto, para llegar a esta paciencia estratégica? Almirante, empiece usted y luego a los dos embajadores. Yo creo que el problema, cuando hablamos de la corrupción, cuando hablamos de la proliferación de armas de destrucción masiva, es que socialmente no son aceptables. El problema que tenemos hoy en día es que muchas drogas son aceptables o aceptadas socialmente. Muchos artistas, músicos consumen drogas y no, o sea, la noción de lo nocivas que son las drogas se ha cambiado. Entonces muchas personas la consumen. Recuerdo en Colombia, creo que hace unos 20 años, había un anuncio que decía, ¿qué tan mala es la droga? Déjenme decirles algo. Si muchas personas consumen la cocaína, vieran cómo se hace la cocaína, cómo utilizan gasolina, cómo utilizan cemento, cómo utilizan un montón de químicos. Y si se dieran cuenta que están metiendo esos químicos dentro de su cuerpo, yo creo que es una campaña que debe hacerse para informar a la gente de lo mal que son las drogas. Yo creo que la marihuana es algo que ya es ampliamente aceptado, pero tenemos que enfocarnos en lo de la cocaína, el fentanilo y ese tipo de drogas para demostrarle a la gente lo malas que son las drogas. Tenemos que invertir en los anuncios y demostrarle a la gente ejemplos reales. Gracias, embajador Patterson. Daniel, yo creo que la verdad, desafortunadamente, es que lo que ha causado el problema en Latinoamérica es el destino de los Estados Unidos. La cocaína, el crack en las ciudades pobres y vimos
grandes números de muertes y ahora estamos viendo la atención del fentanilo porque 100,000 muertes es un récord. Esto sobrepasa las muertes que vimos de la cocaína y la heroína. Entonces yo creo que es apropiado prestar atención. Ahora, otra cosa, otra influencia es la migración. Todo el mundo habla de la migración y control de las fronteras. Ahora, los centroamericanos no son grandes productores de drogas, pero hay mucha guerra en contra del asunto de la droga. Yo creo que desafortunadamente se ve como cuestión de la letalidad en los Estados Unidos. Embajador Wayne. Well, I did in a sense like the earlier Bueno, point, the me admiral gustó made el about the different kind of weapons. What we've el seen in the war on punto drugs de is que that hizo el it's almirante de las diferentes armas. Lo que vemos con las drogas es que han evolucionado en un tipo de combate y en esta lucha son mucho más letales o es mucho más fácil contrabandearlas y el costo, perdón, es mucho más grande. Ahora, para hacer notar que el número de personas que han muerto por el fentanilo era de 60 a 70 mil y el resto morían de la heroína y otro tipo de abuso de drogas, pero son números muy altos. Entonces, si tenemos ese daño contra los seres humanos, pues tenemos que utilizar todas las herramientas, pero de manera más inteligente. Yo creo que eso es lo que tiene que reflejarse en las estrategias y ponerse en efecto. Ahora, yo le doy crédito al nuevo gobierno por tratar de hacer esto desde el lado doméstico y tratar de fortalecer esas alianzas, pero esas alianzas tienen que trabajar y para ser aliados, o sea, necesitan aliados que están dispuestos a perseguir la corrupción y las debilidades en sus propios sistemas. Se tiene que lidiar con eso de la impunidad, de sistemas judiciales que no funcionan, que no imponen condenas, y tiene que lidiar con eso, porque eso no le hace solamente daño a los Estados Unidos, sino a ciudadanos en cada uno de sus países. Y necesitamos tener alianzas internacionales en este tema porque ningún país por sí solo puede resolver esos problemas. Todos estamos interconectados y si podemos reducirlo al tamaño que un país lo puede resolver, ese sería un gran paso hacia adelante, pero no hemos llegado ahí. Estamos en un lugar donde necesitamos alianzas con mayor confianza y más profundas y no falta de confianza y más independencia entre las sociedades que están sufriendo a causa de estas drogas y los grupos que las trafican. Muy bien. Los Estados Unidos tienen un historial de alianza con países occidentales para combatir la droga, pero hay alguien que ha llamado a la reexaminación de esta colaboración. ¿Qué opciones tienen los Estados Unidos y otros países en este panorama? Embajador Moy, el micrófono está apagado. Necesitamos buena inteligencia si vamos a perseguir a estos grupos criminales. Significa que tenemos que tener agencias de inteligencia que pueden confiar las unas en las otras. Necesitamos la capacidad de investigar a los criminales con éxito y necesitamos llevar esas investigaciones hacia adelante y sacar a los corruptos. Necesitamos mayor colaboración entre las personas que están lidiando con los que abusan a las drogas o que están siendo abusados o mal utilizados en cierta parte del país y coercionados por estos carteles traficantes de droga, sus aliados, las maras locales. Hay gran daño que se causa a las personas. Ahora se tiene que hacer por el gobierno local o los gobiernos locales, pero pueden proveer esa capacitación, establecer capacidades. Lo hemos estado tratando de hacer. Y también para mencionar, entre varios países, ayuda a tener compromisos y normativas aceptados a medida que vamos avanzando para que todas las personas sigan colaborando en estas estrategias amplias
pero todos tenemos que ir empujando hacia la misma dirección y llegar al mayor consenso posible, compartir las mejores prácticas y luego, a nivel confidencial, compartir la inteligencia lo mayormente posible a medida que establecemos esa confianza. Almirante, ¿qué opina usted? Yo creo que en el aspecto de inteligencia, para que la inteligencia sea eficaz, tiene que trabajarse los casos uno por uno. Aprendí hace muchos años que cuando se comparte inteligencia con muchas personas, con grupos amplios, no compartimos nada. Inteligencia es eficaz cuando se comparte inteligencia, por ejemplo, entre los Estados Unidos y el Reino Unido. Inglaterra está bien, son dos países y los Estados Unidos tiene que compartir con alguien más, tiene que ser entre los Estados Unidos con ese país en particular. El problema que tenemos es que queremos formar grupos grandes para compartir inteligencia y eso no funciona. La inteligencia debe ser entre dos países nada más, entre uno y uno. Otra cosa, hay diferentes puntos en el gobierno. Yo creo que necesitamos tomar lo que tenemos en común y empezar a fortalecer esos puntos que tenemos en común y luego podemos hablar de los puntos que son diferentes y negociar esos puntos. Pero, por ejemplo, en Colombia, como les dije antes, hay aspectos que tenemos en común con los Estados Unidos. El gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos una guerra, tenemos que compartir inteligencia, tenemos más tenemos que tener más interdicciones marítimas y aéreas. Tenemos que colaborar y negociar acerca de extradiciones, acerca de la erradicación, porque tenemos que avanzar, pero tenemos que empezar con lo que tenemos en común hoy en día. Embajadora Patterson, yo creo que algunos de los líderes latinoamericanos que hablan de diferentes políticas tienen que repensarlas. Yo creo que el ejemplo de Colombia es un buen ejemplo. Hablando de hablaron de la interrupción de las extradiciones, pero aún lo han hecho. Ahora, si dejamos de un lado la conversación de la erradicación, que es más controversial, es difícil. Si nos enfocamos en los vectores de acuerdo, en particular en algunos de los nuevos gobiernos en el hemisferio, será importante que no regresemos a las políticas estándares. Tenemos que evolucionar. Una pregunta más y luego tengo preguntas de la audiencia. Es una pregunta combinada. Han habido varios movimientos sociales en los últimos 50 años para estigmatizar malos comportamientos. Eh, Pensando en campañas de ensuciar las calles, tabaco, ciertos comida que consumimos y otros cambios de comportamiento. Me parece a mí que debería de haber cierta habilidad de estigmatizar estos comportamientos del consumo de narcóticos. Parece que estamos vaciando un espacio de aplicar juicio, ¿verdad? Eso es algo malo. Es como a la persona no les importa decir no fumes un cigarrillo, pero es como que si estamos restringidos con respecto a los narcóticos ilícitos. No entiendo. No creo que debería, me parece mal que tomes esta Coca-Cola y que tires basura a la calle, pero ¿cómo es posible que no impongamos esa misma fortaleza en contra de los narcóticos? Yo creo que si estigmatizáramos este tema y a lo mejor aliándonos con otros, deberíamos de hablar de esto, la producción y el tráfico de narcóticos ilícitos continuará, cómo los Estados Unidos pueden mejorar su compromiso para compartir la responsabilidad en la reducción de la demanda doméstica, ¿verdad? De drogas. Empiece usted, Mujadara. What we've seen is we can cut down quite apart from the name and shame L- approach. We can cut down on various elements of this over years. Certainly
podemos ciertamente hablar, en el 2006, en el 2007 reducimos el consumo de las metanfetaminas y de la cocaína porque se hizo ilícito y eso pues influenció en mi estado natal como Arkansas. No sé, o sea, me sorprende como a ti, cómo es que esto se ha aceptado a nivel social, ¿verdad? Es una realidad y me ha sorprendido con respecto la popularidad de las campañas de legalización. Y esto también se nota entre nuestros aliados, porque es como decir, estás hablando por ambos lados de la boca. Tenemos que cambiar la narrativa al respecto. Almirante, yo creo que tenemos que decirle a la gente cuánto crimen, corrupción, violencia va tras la droga. Para comprar una droga en la calle no es lo mismo comprar un hot dog. Y ese es el problema, que las drogas se hicieron más aceptables. Tenemos que demostrarle a la gente lo malo que es el crimen, cuántas personas mueren, cuánta corrupción hay y a los altos niveles. Y cuando la gente compra drogas en la calle, están colaborando. Hay figuras que son increíbles. 1 kilogramo, por ejemplo, de cocaína en Colombia cuesta $1,200, casi $1,000. Si compara esto, cuando con el kilogramo llega a México, ya cuesta $12,000 y son $26,000 ya para cuando cruza la frontera de los Estados Unidos. Y este kilogramo se corta y se mezcla 25% de pureza. De 1 kilogramo se hace 4 y 1 gramo en la calle cuesta $100 más o menos. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que el precio desde $1,000 de la fuente subió a $400,000. Es increíble. Y tenemos que informar a la gente de esto. ¿Cuántas personas han muerto para que este kilogramo de cocaína llegue a los Estados Unidos? Lo malo que son las drogas. Perdón, embajador Wayne, sí, estoy de acuerdo con todo eso y regreso a su punto original, Dan, de que se necesitan haber más esfuerzos, tener una campaña nacional de educación para que la gente sepa cuáles son los peligros, la causa en este país y las causas en los demás países de esta red delictiva que está suministrando esto, y creo que la gente en las comunidades no sabe y mucho dinero va a campañas de educación, pero creo que se tiene que hacer de manera más amplia a nivel que tengamos, porque los cigarros, obviamente, cuando se hicieron las campañas, se hicieron desde un nivel más pequeño, pero otra área que quería mencionar yo, tenemos que poner pósters como la de los cigarros. Con las drogas es como que está bien. Sí, creo que debemos de trabajar más en eso y creo que debemos de usar de mejor manera el dinero. Y quería mencionar algunas de las cosas ahora que hablamos del dinero, y creo que la embajadora Patterson lo mencionó, que estamos atrasados en cuanto a financiamiento ilegal. Todo el dinero que se gana en los Estados Unidos y que regresa a los carteles, ya sea por cocaína o fentanilo o metanfetamina, porque México también es el suministrador más grande a los Estados Unidos, y tenemos que ser más inteligentes en cuanto a las ganancias que están creándose, y por medio de la moneda cripto se está moviendo y por medio del comercio
por terceras partes y tenemos realmente que poner más recursos en esto porque esto obviamente daña no solo a la gente en los Estados Unidos, sino a las sociedades donde operan los carteles, porque ellos compran más armas, se involucran en más corrupción en esas sociedades y creemos que probablemente podríamos publicar esto, cuánto dinero se gana en esto, que estamos apoyando realmente las actividades de esa manera delictivas en los Estados Unidos. Sí, tenemos comentarios y preguntas muy interesantes. Muchas gracias por todo esto. Hay historias. Creo que hay una serie en cuanto a los traficantes que están haciendo otras cosas malas, pero si a usted le preocupa el ambiente, le aseguro que las drogas no se crean de una manera amigable para el ambiente y también la trata humana. Obviamente los narcóticos también tienen que ver esto y con la inmigración ilegal también. Si a usted le preocupa la minería ilegal, también tiene que ver con esto. Pesca ilegal o trata de animales, también tiene que preocuparse por esto. Si pueden comentar un poco acerca de cómo están conectados todos estos temas a lo que son los narcóticos legales, incluyendo corrupción. Voy a empezar con usted. Creo que este es un buen punto porque el día de hoy hay mucha gente que se preocupa por el medio ambiente, de cómo proteger las Amazonas y necesitamos decirle a estas personas y tienen mucho poder porque tienen dinero y saben cómo esparcir las noticias, pero tenemos que hablar acerca de qué tan malo es tener una hectárea de la planta de cocaína y cómo la jungla se va a destruir por hacer esto y cómo afecta a los ríos de la jungla por los químicos, porque los químicos van hacia los ríos y la gente está involucrada también en la minería ilegal usando otros químicos que son muy dañinos para la tierra, para los ríos. Así que tenemos que ser más inteligentes y hablar con los ambientalistas, con la sociedad del día de hoy acerca de qué tan malo es esto. No es solo que 1 gramo de cocaína en las calles hace esto, sino es el proceso en general y cómo destruye a los animales, a las plantas. Así que esto le tarda al ambiente recuperarse cientos de años. Esto realmente no recibe nada de cobertura. Si se habla de narcóticos, sí, pero realmente creo que sería una buena oportunidad para crear una nueva coalición que incluye a la gente de la política pública, seguridad nacional. A la gente no le gustan los narcóticos ilegales, pero también tenemos que involucrar a la gente que está involucrada con el ambiente y si ustedes odian los daños al medio ambiente, entonces deberían de odiar también los narcóticos ilegales. Así que muchas gracias, Admiral. Embajadora Patterson, sí, en cuanto a la conexión entre esto, el nexo real es la corrupción y la policía y el orden público, porque están interconectados y también están asociados con el tráfico de narcóticos, extorsión, tácticas de la mafia. Todo esto está conectado, pero necesitamos distintas tácticas y programas para abordar todas estas áreas de pandillas y no hay duda, obviamente, que las drogas, porque generan tanto dinero, promueven otras acciones delictivas y también los efectos económicos y cómo esto realmente destruye o hace
que el gobierno no pueda combatir esto. Así que la economía también se ve muy dañada. Muchas gracias, embajador Wayne. Just to pick up on Nada más para seguir con lo que dijo la embajadora Patterson. En los últimos meses teníamos pandilleros en México que les quitaban a los productores de aguacate dinero y violencia en las calles también, porque estaban tratando de extorsionar a industrias pequeñas en las ciudades grandes. Y también tuvimos informes de que estaban obteniendo el control de recursos de agua y les cobraban a las gentes para poder obtener agua. Y también las casetas que les pedían también dinero a los trailers y a los camiones. Así que muchas veces estos criminales son narcotraficantes unos días y otros días cometen otros delitos. Y esto crea un ambiente delictivo. Y como dijo la embajadora Patterson, usan el dinero extra para asustar a la policía local y a las autoridades locales para que no hagan nada en contra de ellos. Y hemos visto también en cuanto a la inmigración, cuando creció de Centroamérica y de otros países en Latinoamérica y el resto del mundo, estos grupos delictivos vieron que esta era una manera de mover el dinero. Así que antes veíamos a los tratantes de gente que traían a la gente y ahora son autobuses y también los carteles pusieron casetas en las fronteras para que les pagaran dinero si querían cruzar. Y lo que hacen estos grupos es que se mueven en distintos ambientes ilegales para ganar dinero extra, aunque su actividad primordial es traer drogas a los Estados Unidos. Creí que había un comentario aquí acerca de la cultura y el ex embajador de Colombia en los Estados Unidos hablaban acerca de esta cultura de tráfico y uso de drogas. Así que quiero decirles que hay grupos en nuestra sociedad que tienen el poder de cancelar a otros, tienen esa autoridad moral y yo no la tengo, pero hay grupos en la sociedad que sí lo hacen. Y si a ustedes les importa el medio ambiente, si odian la corrupción, entonces si se preocupan también por lo que le ocurre a la gente pobre en los Estados Unidos, si se preocupan lo que está ocurriendo con las minorías de la comunidad en los Estados Unidos, tenemos que decirle a esta gente que es diabólica y la gente que tiene esa autoridad moral debería de cancelar esto, el uso de las drogas, todos estos grupos. Yo me asocio con ese comentario que puso alguien aquí. Un último punto de salud pública. Creo que muchas veces esto se pone como que este es un problema de salud pública y que debe ser tratado como un problema de salud pública nada más. Así que aquí hay una pregunta acerca de asociarse con las autoridades de salud para el uso de trata de personas. ¿Y cuál es la asociación con las autoridades de salud pública? Porque no hemos hablado mucho acerca de esto, así que les voy a dar la oportunidad para hacer este comentario y para cualquier otro comentario que tengan. Así que, embajador Wayne, empezamos con usted. Creo que los Estados Unidos necesitan realmente invertir en mejor recolección de datos, especialmente en cuanto a la demanda. Por mucho tiempo no hemos rastreado a dónde ha estado el abuso de drogas y no hemos rastreado tampoco las ventas de opioides, porque estas adicciones empezaron con opioides legales que se vendían de manera ilegal o por cantidades inmorales, por farmacias y otros a los que las estaban abusando y no lo estamos rastreando. Y la DEA trató de rastrearlo y se metió en problemas por rastrearlo. Así que necesitamos ser más inteligentes para usar esos datos y responder inmediatamente a la parte del abuso de los ciudadanos y la necesidad de ayuda
y dar más ayuda en ciertos condados y comunidades donde hay un abuso que sigue creciendo. Así que ese es un área donde lo podemos hacer. Y creo que sí podemos llegar a una mejor postura internacional para rastrear esos precursores de químicos y recolectar datos de estos químicos, de dónde salen, de qué puertos salen y a dónde terminan. Creo que esto podría ser muy útil. Así que creo que hay muchos lugares en los que se podría recolectar mejores los datos para ayudar, incluyendo el lavado de dinero. Embajador Patterson, creo que esto es correcto y creo que esta sería una iniciativa perfecta para recolectar más datos de nuestros socios y ayudarles a recolectar más información. Lo hacemos con la economía para determinar qué agentes y creo que esto es muy sofisticado, pero este es un área en la que se debe de hacer en el exterior y cooperar con distintos actores. Les doy la palabra, almirante, la última palabra. Por ejemplo, el fentanilo puede ser una droga legal, pero entra a un mercado ilícito. Entonces, cuando se cruza ya esa frontera, es cuando se tiene que rastrearse, cuando se cruza de lo ilegal a lo ilegal. Pero la cocaína siempre es ilegal, ¿no? La cocaína no se vende en ninguna farmacia, ¿no? Siempre es ilegal. Y se tiene que abordar ese tema de diferente manera. Ahora, el otro lado es qué tan mala es cada droga para que uno se haga adicto a la cocaína, se tiene que consumir a grandes dosis, ¿no? Para el fentanilo solo se necesitan muy pocas dosis para uno volverse adicto. Entonces, un adicto a la cocaína puede recuperarse, pero un adicto al fentanilo es muy difícil que se recupere. Muy, muy difícil. Deberíamos demostrar esto y deberíamos trabajar esto a nivel de todas las autoridades del país. Debemos compartir esa información, ponerla en un lugar como la DEA y rastrear a las personas que están lidiando con esos problemas, con esas drogas. Gracias. Realmente quiero agradecerle a los panelistas. Es una conversación maravillosa. Gracias por ayudarme con este tema. Yo creo que es una conversación muy importante. Me gustaría tener una conversación bipartidista, profunda, restablecer el consenso y hablar con nuestros diferentes aliados en las diferentes dimensiones. Yo sé que hemos progresado en algunas áreas con el gobierno actual. Yo creo que podemos mejorar en otras áreas. Estoy tan agradecido. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros hoy. Gracias, Dan. Gracias a todos.